Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Hoy surcaremos los albores del rhythm and blues. Si bien las categorías musicales muchas veces son más mostrativas que demostrativas, y el rhythm and blues es una categoría que se las trae en este aspecto. Hoy traemos un músico, compositor, cantante, pianista, saxofonista, arreglador, que sembró surcos en donde cosecharon luego desde James Brown a Prince y Joe Cooker. Ray Charles Robinson, Ray Charles, el hermano Ray. Comenzamos entonces con el tema Ray Charles Blues. Tell me, baby, tell me the truth. Tell me, honey, what are you gonna do? Tell me, baby, please tell me, what have I done? I took you in, ran off the block. You were beat and ragged, had the mob. Tell me, babe, please, please tell me, what have I done? If you don't want me, why don't you tell me so? How did someone else had let you go? Won't you tell me? Please, baby, please tell me, what have I done? El vinilo que hoy compartimos fue editado por el sello Trova a principios de los años 70 y corresponde al catálogo de serie MT. Esta serie MT del sello Trova se compone de 20 vinilos, desde la numeración 30.000 al 30.020. Y de esta serie, 15 de esas 20 ediciones son bajo licencia del sello norteamericano Everest Records para su catálogo de música folk y jazz, y abarca desde el free jazz de Eric Dolphy al hard bop de Charlie Mingus, el bebop de Charlie Parker, grandes bandas como Duke Ellington y Artie Shaw, y además de Sarah Vaughan y George Gershwin. Y el estilo más tradicional del revival de Sidney Bechet. Casi la historia del jazz en unos 15 vinilos. Pero como esto es trova, el mismo catálogo MT trae a Aníbal Maldonado y su cuarteto correntino, y Omar Moreno Palacios, entreverado entre ediciones de Charlie Parker. El vinilo de hoy es el MT 30.001, titulado Ray Charles, y nos permite escuchar una de sus primeras grabaciones comerciales,
realizadas en Los Ángeles entre los años 1949 y 1950. Ray Charles empieza a mover la cosa y escuchemos entonces Ella está en el baile. If you beg a date, she says you're too late. Then later she gives you a call. Don't hesitate, you're in for a break. 'Cause Jack, she's on the ball. If she winks at you, don't you miss that cue. But this is no time for a stall. Man, call a hack and get to his shack. 'Cause Jack, she's on the ball. No use in her denying. You don't have to do much trying. Just remember this, when she gives you her kiss, her heart and soul are pining. So remember, Gates, it's never too late. If ever she starts to stall, just bait your trap, she'll fall just like that. 'Cause Jack, she's on the ball. No use in her denying. You don't have to do much trying. 'Cause remember this, if she gives you her kiss, her heart and soul are pining. So remember, Gate, it's never too late. Whenever she starts to stall, just bait your trap, she'll fall just like that. 'Cause Jack, she's on the ball. Jack, she's on the ball. I'm telling you, buddy. Jack, she's on the ball. Of course, if she's fine, it's understood that Jack, she's on the ball. Ray Charles Robinson nace en 1930 en Albany, estado de Georgia. Pero a los pocos días se mudan a Greensville, Florida, apenas a unos 50 kilómetros del límite con Georgia. Es el estado de Florida al norte, no el Florida de las playas de Miami. Es la zona de influencia de estados de Georgia, Alabama, profundamente rural, el sureste profundo. Muchas veces he oído hablar de los pobres. Bueno, yo quiero decir esto. Nosotros éramos pobres, incluso en comparación con otros negros pobres de Greensville. Estábamos en lo más bajo de la escala social. Debajo de nosotros solo estaba el suelo. Y de hecho, mis primeros zapatos los recibí de la beneficencia a los 7 años. Mi mayor influencia musical no la van a encontrar en ningún libro de historia del jazz, ni en ninguna lista de revistas como Downbeat o Metronome. Fue William Pittman, el señor Pitt. Vivía en el Red Wing Café, del que era su propietario. Y el Red Wing era el centro neurálgico de la comunidad negra de Greensville, cantina y despacho de alimentos. Y allí, desde que tenía unos 3 años, descubrí 2 cosas que me marcarían para toda la vida: el piano y la máquina de discos, esas rocolas de a centavos. El señor Pitt tocaba el piano. Yo escuché a los grandes pianistas del jazz, desde Art Tatum, Earl Hines, Thelonious Monk, Bud Powell. Pero el señor Pitt les pasaría el trapo a todos. Sé de lo que estoy hablando, pero a él nunca le interesó hacer carrera musical. Él era feliz ahí en el Red Wing.
Enseguida se dio cuenta de que yo amaba la música como él, y con 4 años me decía, vamos, RC, que era mi apodo en ese momento. Vamos a ver qué le sacamos a este viejo piano. Y me sentaba con él durante horas. La máquina de discos era la otra maravilla. La radio se escuchaba por todos lados a toda hora, pero siempre había emisoras blancas con esa música de montañeses. Nunca ponían un blues auténtico, de esos que suenan como quien está gritando dentro de un tronco hueco. La primera vez que escuché un blues así fue en el Red Wing, y allí estaban todos esos discos de Pete Johnson, Miles Lewis, Albert Ammons, y el más puro y duro blues rural, los Tampa Red, Blind Boy Phillips, Washburn Sam, y por supuesto las grandes orquestas del jazz. RC, el pequeño Ray, con 4 o 5 años, abandonaba las correrías con sus amigos, apenas oía el piano del señor Pitt, o que alguien ponía algunos centavos y echaba a andar la rocola. Empieza a sonar la música dentro de Ray Charles. Escuchemos entonces, no pongas todos tus sueños en una sola canasta. Now don't put all your dreams in one basket. Don't put all your hope in one heart. For if you discover that she loves another, you'll be licked before you start. Now don't put all your dreams in one basket. Love is such a fragile thing. And if you should break it, are you sure you can take it? Or would your heart forget to sing? Don't put all your dreams in one basket. Don't upset your apple cart. She may think she's clever and leave you forever. Then what will you tell your heart? So don't put your dreams in one basket. Best made plans may go astray. If you play for high stakes, you might play with heartaches. Never throw your dreams away. Never throw your dreams away. A los 4 años ve como su hermano, un año menor, George, se ahoga en una palangana con agua. El juego habitual se convierte en una tragedia y será una de las últimas cosas que vea Ray Charles. Comienza progresivamente a perder la vista y 2 años después quedará completamente ciego. Mi ceguera fue progresiva, supongo que por eso no me asusté
cuando ya era definitiva. Mi madre me enseñó a ser fuerte. Nunca quiso sobreprotegerme por mi condición. Un día yo no voy a estar y tendrás que valerte por tus propios medios. Me juré que jamás tendría un bastón, un perro y una guitarra con una lata. Era ciego, pero no inválido ni idiota. Años después, se supone un diagnóstico que podría haber sido glaucoma la causa de su ceguera. De todas formas, para un chico negro, pobre, en el sureste de los Estados Unidos, a mediados de los años 30, no había muchas posibilidades. Con 7 años, su madre lo envía a un establecimiento escolar estatal en San Agustín, distante a unos 250 kilómetros, y quedará con condición de pupilo. La escuela, destinada a educación de ciegos y sordos, brindaba el programa habitual de escolaridad, más especialidades en artes y oficios y música. Recuerda a Ray Charles. Obviamente el repertorio excluía toda forma de música popular. Se limitaba a piezas de Chopin y valses de Strauss, y los métodos clásicos para aprendizaje de piano. Pero los chicos más grandes de los cursos tenían una radio, donde sonaba Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman. Me interesaba en estudiar esos arreglos, las secciones de metales, las trompetas, los saxos, la sección rítmica. Claro que no había nada de ese blues rasposo del Mississippi, pero esos sonidos formaban parte de mí, como mis dientes, mi pelo, mis pies y mis manos. Las otras músicas eran nuevas, y yo estaba interesado en aprenderlas, en captar de qué iba la cosa. A los 10 años queda impactado con el concierto para clarinete de Artie Shaw. Era mi ídolo, nadie lo superaba en el clarinete, y comienza a estudiar el instrumento, y siempre el piano. Para mi generación, Art Tatum era el rey. Era, en todo sentido, el héroe de nosotros. Y hasta el día de hoy no he oído a nadie hacer tanta música con solo 2 manos. Serán las grandes bandas negras las que verdaderamente deslumbran a Ray Charles. Toma como modelo a seguir las orquestas de Shai McShann, Jimmy Lussenford, Count Basie y Duke Ellington. Y por supuesto la de Billy Eckstine, una de las primeras orquestas modernas que incluía a Charlie Parker y a Sarah Vaughan. Pero había un solo tipo que cantaba y tocaba el piano que a mí me cambió la vida. Nat King Cole. Para mí era lo máximo. Durante mis primeros 10 años como músico, fui a remolque de su música, copiándolo hasta el descaro, hasta que encontré mi propio camino. Pero para eso falta un tiempo. Escuchemos entonces el tema ¿Qué tan lejos?
for my baby couldn't be found. How long? How long? How long? If I could holler like a mountain jack, I'd climb the highest mountain to call my baby back. Oh, how long? Yes, how long? How long? I hear the lonesome whistle blowing, but I see no train. My heart is aching and breaking, and I'm all in pain. But how long? Yes, how long? Babe, how long? A los 14 años ya puede componer y hacer los arreglos de las secciones de los instrumentos de una orquesta de jazz y armonizarlos entre sí. Yo le dictaba las partes a otra persona, nota por nota, cada parte de cada instrumento, y esta persona anotaba. Nunca me interesó aprender el sistema de notación musical para ciegos. Yo compongo en mi cabeza, escucho todos los sonidos. Toda la vida lo hice de esa misma forma. A los 15 años fallece su madre, y tal como le había dicho y enseñado, se queda solo. Y era el momento de ponerse a prueba. Abandona la escuela y parte a Jacksonville, la ciudad más grande del condado, alojándose en la casa de unos amigos de una familia conocida, decidido a ganarse la vida como músico. Con 15 años, lleva 10 en la música, con el piano y los sonidos, desde ese blues rural, el boogie woogie, Artie Shaw, Ellington, Cab Calloway y Louis Armstrong, junto con Bach, Beethoven, Sibelius y Chopin. Podía tocar correctamente cualquier estilo según me lo pidiera o la necesidad del lugar. Todavía no pensaba en desarrollar mi propio estilo. Ni siquiera se me ocurrió pensarlo como una necesidad. Pero me di cuenta de algo. En aquellas épocas, y aún hoy, muchas canciones compuestas por músicos negros habían sido interpretadas por músicos blancos. Se habían convertido en un éxito para los blancos, pero estaban basadas en sonidos y ritmos negros que se remontaban de mucho antes. Yo sentía que al tocarlos y cantarlos yo, recuperaba su tono original. Tuve maestros de piano y clarinete, pero a cantar nadie me enseñó. Eso lo traía dentro mío. Una contratación fallida lo deja varado en la ciudad de Orlando, pero Ray Charles lo ve como una nueva etapa en su vida. Ahora sí está completamente solo y necesita para trabajar, para comer y vivir. En 1946, la banda de Lucky Milander está de paso por Orlando, con la cantante Sister Rosetta Tharpe. Y Ray Charles se presenta a una prueba para ocupar el puesto de pianista. Y el resultado lo deja derrumbado. El director de la banda le dice: tocás muy bien, pero no tenés lo que hay que tener para subirse a un escenario. Y no es aceptado. Años más tarde, rememorando este episodio, Ray Charles comentará: a mediados de los 40 y después de la guerra, las pocas big band que sobrevivían
eran las consagradas. Económicamente ya no era posible mover y sostener una banda. Y en los clubes, con apenas espacio para un piano, no podés poner 15 músicos. Había toda una circulación de músicos dando vueltas, esperando su oportunidad. Grandes solistas que hasta hace unos años tocaban en bandas y giraban por todo el país, ahora estaban sin trabajo. Eran tipos curtidos, no solo en la música. Y nadie iba a contratar un chico de 16 años esperando a que madure. La competencia era salvaje. Tenías que saber lo tuyo y saberlo mejor que los otros. Ibas a una jam session y ahí estaban los saxos, los trombones, los bateristas y el piano. Te estaban esperando. Y entonces alguien arrancaba con un tema como Cherokee o Lady Be Good a un tiempo rapidísimo. Y los cambios pasaban como balazos. Todos estaban fascinados con Body and Soul, en la versión del saxofonista tenor Coleman Hawkins, un diablo al saxo tenor. El tema, Hawkins lo tocaba en re bemol, y el puente modulaba un re natural. Y había que llegar a ese puente sin perder el ritmo, y a todo tren, y con una vuelta solista, creándote tu propia línea melódica. Ahí se demostraba si sabías o no tocar o volver a tu casa. He visto cientos de tipos llegar ahí y quedarse perdidos. Había también quienes te la ponían difícil a propósito, modulando los temas a escalas y tonalidades poco habituales. Es cierto que casi nadie tocaba en los 12 tonos. Muchos no pasaban de los 5 o 6 tonos básicos, y en los cambios no habituales ya estaban la mayoría fuera de tono. Eso y perder el ritmo era lo peor que te podía pasar. Literalmente te echaban a patadas, no solo del escenario, sino del club. Era un ambiente cruel y hostil, hasta que podía ser uno de los suyos. Así se aprendía a tocar de verdad. Yo tenía apenas 16 años, contra tipos de 25 años, curtidos en un montón de cosas, no solo en acordes y escalas. Tenía que empezar a aprender casi otra vez lo mismo. Entonces Rael comienza a enterarse de algunas cosas. Be real sweet to your sweetheart. Never, never make her cry, 'cause you'll always miss the water when the well goes dry. Make true love to your lover when the moon's high in the sky, 'cause you'll always miss the water when the well goes dry. It's tough to be alone, and your love is not there. It's rough to need your own, lying in your solitaire. So be sweet to your sweetheart, and she'll never say goodbye. Then the water in your well
will never, never go dry. Then the water in your well will never, never go dry. A pesar de casi no tener para comer y pasar de una pensión mala a otra peor, con sus primeros dólares se compra un tocadiscos y un montón de discos, particularmente la serie Jazz at the Philharmonic, una serie de conciertos en vivos que organizaba el productor Norman Granz. Y ahí estaba casi el único alimento que Ray Charles necesitaba. Grabaciones de Illinois Jacquet, Benny Carter, Charlie Parker, Lester Young, Roy Eldridge, Charlie Christian. Las vocalistas Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y por supuesto Billie Holiday. Y también su adorado Nat King Cole con su trío. Para el año 1947 está en Tampa, Florida, con la orquesta de John Anderson. Y así otra vez se vuelve a quedar varado. Y entonces Charles piensa, perdido por perdido, preferí quedarme en Tampa, tal vez por algo nuevo con conocer. En Orlando yo ya sabía cómo era la cosa. Sin dónde vivir, la suerte hizo que el guitarrista Godside McGee lo lleve a vivir a su casa, y con él, para más suerte, un techo seguro, y en esa casa había un piano. Por primera vez en su vida, Ray Charles vive en una casa en la que hay un piano que puede tocar a toda hora. La cosa mejora un poco, consiguiendo trabajo en los clubes de la zona y rodearse de músicos que le pasan algunos trucos, particularmente a manejar el caudal de su voz. Estudiaba al guitarrista T-Bone Walker y me fascinaba cómo arrancaba un sonido muy particular de blues con su guitarra, con solo estirar las cuerdas, prolongando las notas. Eso yo no lo puedo hacer con el piano, pero sí con mi voz, cantando por encima de lo que tocaba, creando un efecto parecido al de su guitarra. Logra instalarse en Tampa, pero había algo más. Estaba decidido a sobresalir en lo que hacía. Sabía cantar, tocar el piano, el clarinete, podía componer, podía tocar el saxo alto también. No era un solista, pero lo hacía bastante bien. Componía canciones y arreglaba para grandes orquestas. Por Florida pasaban montones de grupos. Llegaban de Chicago, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York. Pero ninguno era de Florida. Me di cuenta que nunca me había movido más allá de un radio de 500 kilómetros de donde había comenzado, en Greensville. Entonces supe que tenía que explorar otros lugares. Agarré un mapa, ubiqué a Tampa, y de ahí la ciudad más grande y alejada. Y resultó que fue Seattle, en la otra punta del mapa, en la costa oeste. Y allí me fui. Tell me, baby, tell me the truth. Tell me, honey, what are you gonna do? Tell me, baby.
I took you in, right off the block. You were beat and ragged, had the mob. Tell me, babe, please, please tell me, what have I done? If you don't want me, why don't you tell me so? I'll get someone else and let you go. Won't you tell me? Please, baby, please tell me, what have I done? Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escuchá la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escuchá la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Seattle estaba perfecto. No eran las ciudades monstruos como podría haber sido Chicago o Nueva York. Y tampoco era una ciudad chica. Y era la costa oeste. Algo de ese espíritu pionero para un chico negro del sur. Solo le resta un viaje en micro de 5 días con sus 5 noches para llegar a Seattle. Rápidamente consigue trabajo en el Rocking Chair, una mezcla de boliche de jazz y en un primer piso, juegos y apuestas clandestinas. Al punto que le ofrecen estar fijo y rápidamente forma una banda llamando a su amigo guitarrista McGee y se le une Milt Gerrard en el bajo. Con Charles en piano y voz, arma un trío a imagen y semejanza de su admirado Nat King Cole. Será el Mac Son Trío. Mac por McGee y Son por Robinson, su apellido. Fue entonces cuando decidí prescindir de mi apellido. Estaba Sugar Ray Robinson, el boxeador, y pensé que 2 Ray Robinson ya era demasiado. Claro que yo era un desconocido, un pobre pianista negro del sur. De ahora en más sería Ray Charles. Con el Maxon Trio comienza a trabajar regularmente por la zona de Seattle. Actuando en la radio, llega a interesar a Jack Loderly, el dueño de Swing Time Records. Así graba por primera vez su propio disco, un 78 RPM con 2 temas, al más puro estilo Nat King Cole, que por esas épocas, en 1948, era un éxito nacional del sello Capitol, tanto o más que el propio Frank Sinatra. Se quedará un año en Seattle
y en ese año vive más experiencias que los 5 transcurridos en Florida, desde lo musical y también desde su propia vida. Nacerá su primera hija, Evelyn Robinson, la primera de sus 12 hijos, fruto de 2 matrimonios y 10 relaciones extramatrimoniales, todos reconocidos por Ray con su apellido Robinson. Y comenzará su carrera de 17 años de adicción a la heroína, hasta lograr limpiarse definitivamente en 1965. Llegué a Seattle con 17 años, solo, totalmente desconocido y sin conocer a nadie. En un año grabé un disco, fui padre y estaba enganchado en la heroína, sin ser un yonki. Todo eso era yo, lo bueno y lo malo. Me había probado a mí mismo y era tiempo de buscar nuevos desafíos. Me fui a Los Ángeles. En Los Ángeles están las oficinas de Sweet Time Records. Para esos años, todo el mundo del jazz seguía a Charlie Parker y Gillespie. El bebop marcaba el rumbo. Yo podía tocar en ese estilo. Podía participar en cualquier jam y desenvolverme sin problemas. Pero esa música no tenía clientela, y menos en la costa oeste. Tuve que volverme más flexible para salir adelante. Podía seguir cualquier blues podrido, una big band o solo con mi piano en un club campestre para blancos y salir siempre bien parado. Pero lo que realmente iba era el estilo que inventó Nat King Cole, esa formación con trío. Y yo iba por ese carril, había que ganarse el pan. Pero para el sello Sweet Time, la figurita era Ray Charles, su piano y su voz. El trío era un accesorio. Ficha al Maxon Trío para grabar, pero no se mueve en lo más mínimo para promocionarlo en los clubs. Y para los músicos, las grabaciones reditúan más que nada muy poco dinero. Entonces, estas serán las grabaciones que hoy surcamos desde ese vinilo, originalmente tomadas en disco de pasta de 78 RPM. Ray Charles en trío, en piano, voz, McGee en guitarras y Milton Garrett en bajo. Y una de sus primeras experiencias de Ray Charles como arreglador para una formación grande. Escuchemos entonces Algún Día, con Ray Charles en voz, junto a trompetas, una línea completa de saxos, alto, tenor, barítono, guitarra y batería. Someday, people, I know things will come my way. Someday, people, I know things will come my way. But as of now, it seems to live it just don't pay. My body's made of heartaches, blues is my middle name. My heart is made of heartaches, blues is my middle name. Makes no difference how hard I try, I'm mistreated just the same.
everyone's against me. I don't care where I go. Yes, everyone's against for me. I don't care where I go. But I feel that someday, somehow, hard luck will leave me, I know. A principios de los años 50, aquello que lo deslumbraba, pronto empezó a no deslumbrarlo tanto. Llevaba 7 años imitando a Nat King Cole, y lo único que escuchaba, y eso era lógico, era qué parecido sonaba Nat King Cole. Hasta había quienes, sin conocernos, nos confundían. Me puse a pensar que sería bueno que la gente empezara a conocerme a mí y que me dijeran que sonara como Ray Charles. Esta transformación hacia su propio camino le demandó 3 años. Casi como cuando aprendí a hablar, yo ya entonaba espiritual y escuchaba ese blues rural. ¿Qué otra cosa podía ser más natural en mí? Solo trataba de combinar los sonidos que siempre estuvieron dentro de mi cabeza. Imitar a Nat King Cole era para mí un esfuerzo. Estudiar, practicar, modular su voz como la de él. El blues y el gospel eran natural en mí, no me exigían absolutamente nada. Era mantenerme fiel a mis primeros principios, a los primeros sonidos, allá en Greensville, con el señor Pitt. Y ahora por fin tenía mi banda. Con 23 años, ya en 1953, Ray Charles será definitivamente Ray Charles, y comienza así una nueva historia en su carrera musical. El rhythm and blues tiene un origen entre comercial y musical, con influencias del blues, el jump, un estilo de blues bailable, y el swing de grupos reducido de los años 30. El término comenzó a utilizarse por el término de race music o discos de raza, para luego tomar un significado más preciso y restringido. Los discos de raza eran discos dirigidos pura y exclusivamente al circuito comercial y de consumo de los negros. Eran esos discos que Ray Charles escuchaba en sus primeros años en esa rocola allá en Greensville. El rhythm and blues conserva la armonía y la estructura del blues, junto a la canción norteamericana de 12 compases y combinando vueltas de 8 o de 12 compases. Y el gospel, instrumentalmente el saxo toma la voz cantante de la banda, junto al estilo de Kansas City, de los Shouter Singers, o sea, sería algo así como los cantantes de los gritos. Para un salón de baile sin una big band, el sonido debería ser potente, y eso lo daba particularmente el saxo tenor y la voz, particularmente de los hombres. Louis Jordan, por ejemplo, sería el de mayor influencia dentro del rhythm and blues, tomando como modelo su orquesta de Tin Pie Five de los años 40. T-Bone Walker, un autor clásico de muchos blues y gospel, Jimmy Otis, y también en la línea Chicago estarían Big Shot Turner y más clásico en Nueva Orleans, Fats Domino. Memphis aportaría un blues más eléctrico con B.B. King y Muddy Waters, y empiezan a destacar las primeras vocalistas como Dinah Washington, Big Mama Thornton y Big Mike Bill.
precursora de lo que luego se conocería como música soul, una etiqueta más, pero ya mixturando deliberadamente el blues con el canto religioso, como lo podría hacer Aretha Franklin o Sam Cooke o Wilson Pickett. Ray Charles iría por esa línea. A su clásica formación de jazz y de pianista de jazz, hay que recordar también que saxofonistas tenores y revolucionarios como John Coltrane y Ornette Coleman comenzaron sus primeras experiencias grupales con bandas de rhythm and blues. Cerramos el capítulo de hoy agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por los controles y la operación técnica, y al Ferchu Gargano en la digitalización de la música. Y nos vamos con un bonus track, el Rocking Chair Blues, aquel blues compuesto por Ray Charles a la semana de ser contratado en ese club en 1948, en una grabación del año 1949. Nos escuchamos el próximo viernes, si así lo disponen, y gracias por compartir. If you're feeling low down, you don't have a soul to care. Just grab your hat and start for the rocking chair. There's Duvernay Judy, Gin Fizz Blow, Cocktail Shorty, and old Julep Joe. I'm telling you, it's the goniest place in town. If you don't have your rubber, you can take a taxi down. If you're a regular guy, you're bound to get a souvenir. If you're a regular guy, you're bound to get a souvenir. And when you ride back home, you can say you're spooning at the rocking chair. When I got misery, oh my, where are you? Honey, honey, oh honey, honey, where can you be? Whispering when the lights are low, to each teardrop on my pillow. Honey, honey,
honey, where are you? I crossed the scorching desert just to be where you are. I want you, need you, love you, still we're apart. When I want to hold you, oh my, where are you? Honey, honey, my honey, honey, where can you be? Escuchá la teoría de la ruta, el rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escuchá la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Buenas noches, mi nombre es Sergio Albino y esto es Camino al Vino.